Hola hermanos, buenos días. Espero estén pasando un agradable domingo en sus casas y esperemos que, aunque estemos haciendo esto de esta manera, ¿no? Predicar la palabra de esta manera y estar en una sintonía de adoración, pues de esta manera, ¿no? Algo que he pensado acerca de la pandemia ha sido que nos ha hecho darnos cuenta que la religión o la religión del cristianismo, ¿no? Consta más de una relación realmente personal con Dios, que no todo se resume en cuanto a lo que uno hace en el templo, que no todo se resume en cuanto a lo que uno adora o cómo uno adora en el templo, ¿no? Sino realmente la adoración está en la intimidad, como Jesús decía, ¿no? Bueno, espero que disfruten de esta predicación. Hemos estado hablando del Salmo 91, llevamos apenas una predicación, posiblemente la siguiente semana yo concluya de estar predicando este pasaje, ¿no? Tan precioso que nos ha regalado este salmista. Anteriormente habíamos hablado acerca de lo que es el mal moral, el mal natural, el por qué Dios a veces pues no protege aparentemente a unas personas del mal, de los males que pueda haber en el mundo, ¿no? Y hablamos de que el mal es como cuando Dios dice de que el sol sale para justos e injustos, igual las cosas malas pasan para gente buena como para gente mala, ¿no? Y hablamos acerca de la protección de Dios y de que en los momentos difíciles nosotros debemos ver a Dios como nuestro refugio, como nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, vamos hoy a hablar acerca de los siguientes versículos. Dividimos el Salmo, lo dividimos en tres partes, que fueron la presentación de los dos sujetos, por decirlo así, de todo el poema, que es aquel que habita, y también lo es Jehová el Altísimo, ¿no? Aquel que habita es el benefactor de la protección de Dios. Entonces hoy vamos a leer o vamos a estudiar del versículo 3 al versículo 8. Así que vamos a orar antes de comenzar. Invito que ore allá en su casa, que ore también allá con sus familiares, para que podamos también nosotros aprender hoy de lo que Dios quiere decirnos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, este hermoso domingo que nos regalas. Y te ruego, Padre, que tú bendigas la vida de los hermanos que están en sus hogares, Señor, que a pesar de esta situación en la que pues nos estamos, más bien estamos aprendiendo de tu palabra, podamos, Señor, ser beneficiados de ella, Padre. Te ruego que si hay alguna persona que está viendo esta predicación, Señor, pueda ser bendecida, Padre, pueda ser alentada en los momentos de dificultad. Te ruego por ello, Señor. Sé tú en la vida de esa persona, obrando, Señor, en su familia, en su trabajo, Señor, en toda su vida. Obra, Señor, en la vida de esa persona. Te rogamos que hoy nos hables, que tú seas, Señor, guiándonos a comprender un poco más de tu palabra y a comprender un poco más, Señor, de cómo debemos de vivir nuestra fe en Cristo. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo que se me olvidó mencionar anteriormente fue acerca de que Dios o el salmista está hablando de una relación entre aquel que habita y el Altísimo. Y aquel que habita podemos ser nosotros, puede ser nuestro hermano que también asiste a la iglesia. ¿Y a qué voy con esto? Es de que el amor de Dios o la protección de Dios, la bondad de Dios, siempre va a tener un enfoque personal. Es cierto que somos una comunidad de creyentes, es cierto que somos personas que podemos vivir o la iglesia está compuesta por muchas personas. Decimos acerca de la iglesia que es el cuerpo de Cristo o una comunidad cristiana o una comunidad de santidad, dice Pedro, ¿no? Pero ante todo eso, Dios no ama, ¿cómo podría decirlo? Dios no ama comunitariamente, sino que también ama de manera individual. Muestra su bondad de manera individual. Un ejemplo que puse como ilustración fue acerca de cuando un papá ama a un hijo, ¿no? Y eso lo digo como hijo, ya que no tengo hijos, ¿no? Entonces no puedo
hablar acerca del amor de padre, pero cuando uno es hijo, uno se da cuenta que a pesar que dicen, que algunos papás dicen esto, ¿no? Que aman por igual a sus hijos, la verdad es que siempre hay un afecto diferente para cada hijo, porque cada hijo es diferente, porque cada hijo tiene diferente temperamento, tiene diferente carácter, así que el padre también sabe amar o ama de manera distinta y de manera personal a cada hijo suyo, a cada hijo suyo. Entonces, de la misma manera, Dios, el Altísimo que está hablando aquí, habla de un Dios personal. Habla que de un Dios que nos va a librar, que nos va a proteger de manera personal, en cada problema. O sea, Dios no es ajeno a nuestro problema particular, por pequeño que sea. Dios nos va a cuidar de manera personal. En el versículo 3 dice, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. De escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Estos versículos de 3 al 8 hablan acerca del beneficio de aquel que habita. Y hablamos anteriormente que aquel que habita es aquel que ha decidido tener una relación personal con Dios. Sí, no es la persona que llega, no sé, un día a la iglesia solamente para pedir una oración, que también es, o sea, nosotros aceptamos eso y oramos por la persona, pero realmente la palabra, el salmo que está diciendo aquel que habita, está hablando de una persona que ha decidido entregar su vida a Jesús, que ha decidido tener una relación personal con Jesús. No simplemente en la iglesia, no simplemente en momentos de dificultad, sino en todo tipo de momentos. Es donde el creyente real es beneficiado, es recompensado con la protección que Dios le da. Entonces, el Salmo del 3 al 8, el Salmo 91, habla acerca de los beneficios. Veamos qué dice el verso 3, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El salmista aquí está dando dos imágenes bastante importantes, ¿no? Él dice que nos librará. Él te librará. Hay una predicación de Eliseo Ávila, creo que se llama Eliseo Ávila, es el director de la editoría CLIE, si no me equivoco, que es una editorial bastante famosa, ¿no?, en Latinoamérica. Y él hace una exposición del Salmo 91 y él dice que hay muchos creyentes que toman este salmo con una fe un poco irresponsable, en la que creen que se pueden enfrentar a cualquier problema. Un ejemplo de esto de la pandemia, que dicen, bueno, yo no me voy a contagiar porque tengo la protección de Dios, ¿no? Y él dice que es muy importante prestar atención a esa palabra. Él no está diciendo que nada malo te va a pasar. Él está diciendo, Él te librará del lazo del cazador. Él te librará. Eso quiere decir que sí vamos a pasar por momentos de dificultad. Pero el problema es de que no podemos exponernos a tales cosas, porque el Salmo es claro y dice, Él te librará cuando estés en ese preciso momento. Después menciona el lazo del cazador y de la peste destructora. Está hablando de dos tipos de situaciones, el lazo de cazador y la peste destructora. El salmista está haciendo una división en lo que es la parte del mal moral que vimos en la predicación pasada y del mal natural. Está hablando de lo que puede causar el pecado del hombre, la acechanza de un hombre, y lo que puede hacer la acechanza o los peligros que hay en la naturaleza, como las enfermedades, como los huracanes y todo tipo de desastre natural, ¿no? Entonces, está haciendo esa división el salmista, y me gustaría que prestemos atención en el lenguaje que va a usar de manera poética el salmista. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y dense cuenta, en el verso 5 y el verso 6 hace dos divisiones de estos dos puntos, del mal que puede hacer el hombre y del mal que puede haber en la naturaleza. Y dice,
no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Está hablando de dos problemas principales: lo que el hombre puede hacer y lo que la naturaleza también puede hacernos. Ahora, cuando habla del lazo del cazador, vamos a ver a qué se refiere con el lazo de cazador. En primer lugar, tenemos que saber que la ilustración que hace el salmista está pensando en un lazo pequeño, delgado, más bien no pequeño, delgado, casi invisible a los ojos, que bien acomodado servía para atrapar aves. Ese es el lazo de cazador. En la antigüedad se usaban lazos para atrapar aves. Y el salmista está diciendo que te librará del lazo del cazador. Yo creo que esta es una imagen muy precisa para hablar acerca de lo que es capaz de hacerle un hombre a otro hombre, ¿no? Nosotros no sabemos las malas intenciones que otras personas pueden tener acerca de nosotros. Y espero que no seamos de las personas que nosotros tengamos malas intenciones para otras personas. Pero el salmista aquí está hablando de las personas que nos pueden acechar, que pueden querer causarnos mal. Y después menciona en el verso 6, en el 5, perdón, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día. A mí me llama tanto la atención que usa la metáfora de noche o el símbolo de noche. De una manera romántica podemos decir que la noche es un momento para descansar, que la noche es un momento para estar con la pareja, para otras cosas, ¿no? Pero también debemos de ver el lado o el otro lado que está viendo el salmista con decir oscuridad o el terror nocturno. Y me gusta mucho el pasaje que está en el verso 24, capítulo 24 del 29 al 51, Mateo, en el libro de Mateo, en el que Jesús da un ejemplo bastante curioso. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. En la noche es el momento preciso en el que ni siquiera podemos ver bien a la distancia, en el que no sabemos qué puede pasar en la noche. De hecho, los judíos, cuando hacían el peregrinaje de Galilea a Jerusalén, por lo general iban en caravanas. Es ahí cuando Jesús se pierde, la historia de su niñez cuando se pierde, porque iban en caravanas, porque se protegían de los ladrones que acechaban en la noche. La noche es un momento también en el que muchos lo usan para hacer cosas malas, para hacer cosas indebidas. Recuerdo que cuando yo estaba en Tecate, la iglesia, el templo de la iglesia, queda en una prolongación que se llama Prolongación Cuchumá, y es un lugar realmente donde no hay muchas casas ni nada de eso. Y veíamos personas que llegaban a veces a entregar paquetes y cosas así en la noche, ¿no? Varias veces vimos ese tipo de cosas. Y lo hacían en la oscuridad, no lo hacían en pleno día. Y veíamos otras cosas que habían, ¿no? Pero lo bastante extraño era que siempre lo hacían de noche. La noche también es un símbolo del peligro. Y el salmista está diciendo el terror nocturno. El terror nocturno. Son aquellas cosas que no esperamos. Eso es lo que está diciendo el salmista. Dios nos librará, y si nosotros confiamos en Dios, aunque debemos actuar con precaución, no debemos de temer al terror nocturno, ni saeta que vuela de día. A eso se refiere el salmista. Hay una historia llamada El caballo de Troya, no sé si alguna vez lo he escuchado, y es que esos personajes, Troya era una ciudad que estaba amurallada, y los otros soldados, los que querían entrar y para derrotar a Troya, la comunidad, entonces al ver que no se podía entrar por sus muros, lo que hicieron fue aparentemente darse por vencidos y construyeron un caballo de madera. Y dentro de ese caballo todos los soldados se metieron, o la mayoría de soldados que pudo caber, se metieron y lo entregaron como regalo a la ciudad de Troya. Estos hombres, los troyanos, metieron el caballo a la ciudad y ya de noche el relato cuenta que los soldados salen y es entonces cuando abren las puertas para que entre el resto del ejército.
y es cuando ellos conquistan la ciudad. Ese es un suceso, es algo que sucedió, algo inesperado. Fue algo inesperado. Y a veces nosotros debemos de tener, sí, precaución de ello, pero también encomendarnos a Dios y saber que Dios nos protegerá de todo aquello que nosotros a simple vista no podemos ver. Esa es la protección que Dios tiene de manera personal con aquel que cree en Él, con aquel que habita al abrigo del Altísimo. Por otro lado, también se menciona que Él en el mismo verso 3 dice de la peste destructora. Algunos comentaristas dicen que es muy probable que este salmista, el autor, haya vivido en un tiempo en el que hubo alguna enfermedad o alguna peste o alguna epidemia. Porque si se dan cuenta, el Salmo menciona muchas veces peste. Dice la peste destructora en el verso 3. En el verso 6 dice pestilencia. Y en el mismo verso dice mortandad. Menciona mucho todo lo que tiene que ver con este tipo de enfermedades que se hacen epidemia, ¿no? Y es muy probable que sí, que haya vivido en ese periodo en el que pudo haber alguna epidemia, ya que hay varios momentos en la Biblia, en la historia de Israel, en lo que hubieron ese tipo de sucesos. Un ejemplo, las plagas de Egipto, que está en Éxodo 7 al 10. Está también la enfermedad de tumores a los filisteos, cuando toman el arca de Dios, el arca del pacto, en 1 Samuel capítulo 5. Y la peste de David, cuando él hace el censo, y Dios le dice que escoja qué castigo quiere tener, ¿no? Y entonces él escoge una peste. Y mueren pues muchas personas. Y eso está en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21. Entonces es muy probable que el salmista que está escribiendo este salmo haya estado pasando por ese tipo de momentos, ¿no? Y él escribe que ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice, no debemos temer a eso. Si confiamos en Dios, no debemos de temer a las enfermedades. Y eso no quiere decir que nosotros al no temer vamos a hacer imprudencias, ¿no? O vamos a ser poco conscientes al exponernos a ciertas enfermedades, como hoy en día lo es la pandemia del coronavirus. Tampoco está hablando de eso, pero habla de no llenarse de pánico, no correr, no espantarse, porque algo malo aparentemente va a suceder. Yo creo que eso es lo peor de todo, cuando somos ganados por el temor, cuando nuestra mente, nuestros pensamientos se llenan de temor, ni siquiera hacen cosas de manera correcta, nos equivocamos a hacer las cosas, hacemos las cosas de manera apresurada. Así que debemos nosotros de confiar en Dios. Y dice aquí, si confías, si habitas al abrigo del Altísimo, dice, no temerás a lo que los hombres te puedan hacer, pero tampoco a las enfermedades que puedan haber. No debes de temer de ninguna o de otra, debes de confiar en Dios. Debes de confiar en Dios. Y aquí hay algo bastante interesante en la palabra en hebreo, ya que dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Y la palabra destruir a mí me llama mucho la atención porque es shidad. Shidad significa destrucción o también se puede traducir poder para destruir o poder para matar. Eso significa shidad. Y es un sinónimo, o más bien viene de la palabra raíz, que también significa todopoderoso. Y si se dan cuenta, en el Salmo menciona, el que habita del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando habla de Omnipotente dice una palabra que se llama Shaddai. Shaddai. Y es el Todopoderoso. Y está hablando, ese juego de palabras que usa el salmista en hebreo, está diciendo que aunque las enfermedades tienen poder para destruir, más poder tiene Dios para proteger a aquellos que confían en Él. Eso es muy parecido a lo que Pablo decía en Romanos 8:31 cuando dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? De eso está hablando el salmista. Así tenga poder
lo que tenga poder, el mal para destruir al ser humano o al creyente, Dios es más poderoso para protegernos personalmente. Y esa es la ventaja y la protección que Dios nos brinda a nosotros como sus hijos. Él nos puede proteger de todo eso. Ahora, el salmista usa una imagen bastante peculiar y dice en el verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Al Antiguo Testamento y también al Nuevo Testamento se le menciona más en este tiempo en el que ha surgido el feminismo y han hablado del patriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? Se le ha hecho algunas críticas a la Biblia de que su lenguaje o la imagen de Dios que los judíos dieron testimonios estaba muy influenciado por su cultura patriarcal. Y sin duda es así, la verdad que sí. Tenemos un ejemplo, Jesús dice que Dios es Padre. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, pues es Hijo. Jesús es Hijo, es hombre. Y no se habla ninguna vez de alguna imagen de mujer o femenino de Dios, ¿no? Pero también tenemos que saber, al estudiar el hebreo, que sí, que hay imágenes que tienen que ver con la mujer o la imagen maternal de parte de Dios. Y con eso no estoy queriendo decir de que Dios es hombre o mujer o que es un ser que tiene los dos sexos. No, no. Dios simplemente da una imagen de Él como tomando ejemplos de nosotros, de los humanos, para que nosotros lo podamos comprender. Y Él menciona, con sus plumas te cubrirá. No sé qué imagen ustedes se presente o proyecte en su mente cuando dice, con sus plumas te cubrirá. Al menos yo antes pensaba en un ángel, ¿no? Un ángel que te cubre con sus alas. Pero realmente la ilustración de los ángeles, la imagen de los ángeles, se dio más bien en Grecia. Se dio más bien en Grecia la construcción de los hombres con alas, ¿no? Pero dentro de la cultura oriental había, aquí tengo el nombre, Lamassu se llama, que era un dios, que era un toro con alas. El toro alado se le llamaba, Lamassu. Esto lo construyeron, esta ideología de este dios protector, de hecho era un dios protector, fue creado en el 700 antes de Cristo. En el 700 antes de Cristo. Y es bastante curioso porque las alas representan protección, cuidado. Pero ¿de dónde viene esa protección? ¿De dónde viene esa protección? Hay un texto en Mateo, si no me equivoco, en Mateo capítulo 23, verso 37, y dice esto: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como las gallinas juntan a sus pollitos o polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús está dando una imagen muy maternal aquí, ¿no? Muy femenino. Dice, como la gallina quiere juntar a sus polluelos. ¿Para qué quiere hacerlo? Para protegerlos. No sé si alguna vez han visto una gallina que allá en Chiapas se le dice que cuando está culeca, ¿no? Culeca es que está como en un estado, un instinto de protección a sus pollitos. Si uno agarra un pollito cuando la gallina está en ese periodo, la gallina te persigue, ¿no? Y no sé si han visto algunos memes en los que niños agarran y la gallina los saca corriendo, ¿no? Hasta que dejan el pollito. Bueno, ese instinto está hablando Jesús. Ese sentido de protección es el que usa la imagen del salmista para hablar acerca de Dios. De hecho, la palabra Shaddai, que es todopoderoso, tiene una raíz que significa Shad, perdón, y esa palabra significa amamantar, dar fortaleza. Esa es una imagen muy maternal. Y está hablando el salmista aquí de que Dios también, como una gallina, cuida de los pollos o pollitos que son de él. Cuida a sus hijos, como una madre también cuida a sus hijos.
De esa manera lo hace. Por eso el salmista dice, bajo sus alas te cubrirá. Y bajo de sus alas estarás seguro. Ahí nada te va a pasar. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y cómo puedo confiar en eso? ¿Cómo puedo creer en lo que el salmista me está diciendo? Cuando puedo ver que algunas personas mueren realmente, aunque sean cristianas, o son víctimas de alguna enfermedad. ¿Por qué pasa eso? Realmente, cuando estuve haciendo el sermón, pensé en esa pregunta. Y me decía, bueno, ¿por qué confiar en esta imagen de Dios que este salmo nos presenta cuando ha pasado muchas cosas malas? Cuando ciertos cristianos han perdido la vida. Y yo digo, bueno, ¿por qué? Y saben, yo creo, como leí en un libro alguna vez, en una novela, donde el autor decía, uno de los personajes, perdón, decía que nadie es tan sabio como para poder dictar y decir quién merece muerte y quién no merece muerte. Y yo no voy a tomar ese papel, ¿no? De decir por qué pasa eso. No lo sé. Pero a mí me llama tanto la atención que Jesús en el Nuevo Testamento cambia un poco la idea, no de este Dios que protege, sino que cambia la idea de aquel que es protegido. Y Jesús no simplemente busca que el creyente cuide su vida, sino que Él busca que el creyente también esté dispuesto a entregar su vida por el testimonio de Jesús. ¿Sí? Está bien toda la imagen que está presentando el Salmo, de que Dios es nuestro protector, pero tampoco Jesús se deja Él ver como alguien cobarde o miedoso o que simplemente busca la protección de Dios. No se cohíbe ante las situaciones que pasan, más bien le hace frente y le hace cara a los problemas que pueden venir. Jesús es valiente y Jesús siempre estuvo dispuesto a dar su vida en cualquier circunstancia. De hecho, cuando Pedro, y hoy en la mañana estaba leyendo eso, mi devocional, y me llamó tanto la atención que Pedro, cuando él declara, después de haber declarado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, él le dice a Jesús, no digas eso, no digas que vas a morir. O sea, ni siquiera quiero que pase, dice Pedro. Jesús pudo haber dicho, sí, es cierto, mi Dios es el Dios protector, ¿verdad? Mi Dios es aquel que me cuida con sus alas. De hecho, este salmo es usado para tentar a Jesús, anteriormente ya lo había mencionado, y él no toma nada de eso. Y él dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y si se dan cuenta, este salmo, estos versículos nunca hablan de que Dios nos está diciendo que nada malo nos debe de pasar. Él habla de libertarnos y de no temer. No temerás el terror nocturno, no temerás a la peste destructora. De eso habla, no temer, mas no habla de acobardarse o ser una persona que diga, bueno, no quiero arriesgarme a nada. No quiero perder la vida ni siquiera para dar testimonio de Dios. No está hablando de eso, porque Jesús también nos invita y nos dice, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, mas el que dé su vida por causa de mí, la salvará. De eso está hablando. De eso está hablando el Salmo. Entonces, eso es lo que trata de decir el salmista. Entonces dice, ¿cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo es que podemos confiar en todo eso que nos está diciendo? Y después, en el verso 4, cuando dice, y debajo de sus alas estará seguro, él dice, escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga. En hebreo es una imagen de que te cubre totalmente. Dice, si tú crees en la verdad de Dios, y no habla de la palabra de Dios. No está hablando, cuando dice verdad, no se refiere a la palabra de Dios. En hebreo significa la fidelidad. Creemos que Dios es fiel.
Creemos que Dios es certero y que cuando Él nos promete algo, Él no es como nosotros en dada ocasión, ¿no? En que, pues bueno, no pude, siempre no pude, o te quedé mal, ¿no? O cuando a veces nosotros quedamos de ir a tal lugar o hacer tal cosa y de repente decimos, no pude por diferentes circunstancias, no pude, se me hizo tarde, tuve tal problema, porque somos humanos, a veces no podemos tener certeza del futuro, pero Dios no es así. Dios es verdad, es verdadero. Cuando dice, lo voy a hacer, lo hará. Y si aquí está diciendo que Él nos va a proteger, que Él nos librará más bien, y que nos ayudará a no temer porque confiamos en Él, es porque lo va a hacer. Y nosotros, nuestra parte, lo que nos toca a nosotros, es confiar en que Dios hará lo que ha prometido. Eso es lo que nos toca a nosotros como creyentes. Confiar y tomar como escudo y adarga su fidelidad, su verdad. Hay un texto que me gustaría que leyéramos antes de terminar, que está en Primera de Timoteo 2:13, y si quieren buscarlo, adelante. Primera de Timoteo 2:13, y dice esto. Creo que sí es Primera de Timoteo o creo que es Segunda de Timoteo, perdón. Dice, sí es Segunda de Timoteo capítulo 2:13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es algo bastante curioso, ¿no? Aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel. Él no miente. Él no es como quizá algunos padres terrenales o amigos terrenales que prometen algo y no lo hacen. Y quizá a veces, aún por nuestros seres queridos o por circunstancias, no nos gusta confiar demasiado. Debemos de confiar en Dios, creer en Dios, que Él hará, que Él nos protegerá, que Él nos librará, tanto del mal que los hombres puedan querer causarnos y tanto del mal que la naturaleza, las enfermedades puedan darnos. Y que también, si nos tocase partir, no temamos a la muerte. No temamos a la muerte. Ayer que fuimos, más bien fue el viernes, salimos con algunos hermanos aquí de la iglesia a dar café y pan a un hospital, ya dado que no les permiten estar en la sala de espera, sino afuera. Y una señora se me acercó y le dimos café y todo, ¿no? Y estábamos anotando los nombres de los enfermos y también el número de teléfono de ellos. Y ella me comentó que que su hijo estaba enfermo, que tenía problemas en el hígado, que no estaban funcionando. Y ella me dijo, y vi en sus ojos una tristeza, y me dijo, y no sé qué hacer. Y yo creo que en toda familia, todo ser querido que esté enfermo, nosotros nos vamos a desesperar y quisiéramos tener el poder para sanar a una persona. Y a veces no nos toca eso, a veces nos toca perder a nuestros seres queridos. Pero saben, y ayer se lo conté a mi mamá, que estuvimos platicando de eso, y me dijo algo, pero al final de cuentas, dice, si Dios no sana a esa persona, cuando esa persona fallezca, si su mamá le comparte que estamos orando por él, que estamos pidiendo por él, y llegase a partir, sabemos que él morirá con una esperanza en su corazón. Y posiblemente ese sea el momento en el que Dios use lo que se hace para que esa persona llegue a ser salva. Como la imagen del hombre que muere al lado de Jesús en la cruz. No lo salvó como lo hizo con Lázaro o como con otras personas, pero sí le dio la esperanza de que estaría con él en el paraíso, en el más allá. Estaría él en la eternidad. Y esa es la esperanza que también debemos de tener, que si nosotros hemos de partir, tenemos una esperanza y debemos de creer en Él. Y
y debemos hacer uso de nuestra fe en creer que lo que Él nos ha prometido es verdad. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra hoy, porque nos has permitido aprender más. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes más que nada a creer en ti. Como aquel hombre, Señor, que le ibas a hacer un milagro y te dijo, ayuda a mi fe, ayuda a que mi fe crezca. Te rogamos que hoy nuestra fe pueda crecer, Señor, y confiar en ti de que nos puedes librar de los problemas que quizá otras personas tengan pensada para nosotros, o de las acechanzas, Señor, que nosotros no nos damos cuenta, de las enfermedades, Señor. Te rogamos por la vida de los familiares, de las personas que visitamos el otro día en el hospital. Padre, que ellas puedan compartirle que estamos orando por ellos. Y que también, Señor, esa pequeña palabra de que estamos orando por ellos, Señor, les recuerde a ti. Y puedan, Señor, ellos sanar con esperanza. Y si en dado caso, Señor, es partir, que sea partir a tu presencia. Porque también hay esperanza para eso, Señor. Ayúdanos a no temer, Señor, nada que nos pueda causar mal, porque tú eres poderoso sobre todas las cosas, porque tú eres, Señor, como esa gallina que protege a sus polluelos. Y sabemos que somos tus hijos, y sabemos que tú estás con nosotros. Te ruego que tú bendigas a los hermanos que están en su hogar, Señor, que tú bendigas a la familia, el hermano Arturo, la hermana Chela, Felipa, Señor, la hermana Felipa, que tú la bendigas, que tú bendigas la vida de la hermana Consuelo, sus familiares, su hija Marlet, Señor. Te damos gracias por la sanidad, por el milagro que has hecho en su vida, Señor. Que ella, Señor, pueda aprender más de ti en ese proceso. Que ella pueda ver lo bueno que eres con ella, Señor, y que no te has olvidado de su familia. Bendice al hermano Javier Zazueta, también su esposo. Bendice la familia del hermano Luis y la hermana Conchita, Señor, bendíceles. Bendice, Señor, a la familia de Viviana, de Jonathan, Padre. Bendice a todos los hermanos. También bendice la vida del hermano José, que también ha estado un poco delicado de salud. Gracias porque le has ayudado a que se recupere pronto. Bendice a Marisol, Señor. Bendice a la hermana Maru, la familia de la hermana Maru, Padre. Sé tú cumpliendo, Señor, las peticiones, Señor, que te han hecho. Te rogamos, Padre, que todos nosotros como comunidad de creyentes, Señor, de manera individual, de manera personal, nosotros confiemos en ti. Señor, que tú harás algo con los problemas, con las situaciones difíciles que tenemos o que han de venir. Que no nos olvidemos, Señor, en las circunstancias difíciles, Señor, de tu promesa, de tu salvación. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que haya sido de bendición y nos vemos el siguiente domingo y también el jueves vamos a estar transmitiendo en Facebook, en la página de Iglesia Nazareno Arca de Paz, acerca de los temas de cristianismo básico. Así que nos vemos el jueves. Dios les bendiga y estamos orando por ustedes.